¿Qué tal, queridos amigos? La controversia de esta semana indiscutiblemente tiene que ver con la actitud del Instituto Nacional Electoral respecto a dos partidos políticos, uno que no tiene registro y otro que ya lo obtuvo. El México Libre de los Calderón, que es reprobable que utilice el nombre del país como referente para su partido, ya lo he dicho, ni tiene derecho el PRI a usar los colores patrios, ni tiene derecho ningún otro partido a usar como rehén el nombre de la patria mexicana, para comenzar. Y sí, le pegaron duro a los Calderón, dándoles primero un acta de ingreso para el registro de su partido y luego, a las pocas horas, rechazando el registro del mismo. Horas que pudieron haber servido para una llamada directa del señor López Obrador a Lorenzo Córdoba Villanelo, el presidente del INE, que está ahora en la cuerda floja porque el presidente ya lanzó una campaña contra esta institución. Seguramente de esas sus instituciones de las que hablaba López Obrador en 2006. Por cierto, una aclaración, don Andrés, en 2006 no existía el INE, era el IFE, el Instituto Federal Electoral, y Lorenzo Córdoba Villanelo no era el presidente del mismo, sino lo era Luis Carlos Ugalde. Esto lo hago para rectificar su enorme mensaje del fin de semana, en donde alegó y se felicitó por haber logrado, prácticamente así lo dijo, que el partido de Calderón, no lo mencionó por su nombre, fuera ya un partido sin registro, aunque dijo que tenía todo el derecho del mundo a acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, aunque dejó asentado que hacerlo sería tanto como una traición al pueblo de México, que ya no quiere al conservadurismo cerca. Y para el efecto dictó una especie de clase de primaria. Es buen profesor, por cierto, deben contratarlo en el Instituto México, si es que quieren tener una víbora dentro. Pero bueno, parecía un profesor de primaria explicando las andanzas de López de Santana y la carta de Lucas Alamán, que nunca dijo a qué se refería concretamente a la carta. Se fue dispersando, habló del olmo que estaba detrás de él, habló de que estaba en Palenque, Chiapas, de que estaba muy a gusto en su enorme latifundio llamado La Chingada, y que por supuesto estaba tranquilo porque había sido un triunfo del pueblo de México el que no se le diera registro al partido de los Calderón, pero que tenían derecho a hacerlo y que tenían derecho a buscar algún tipo de apelación para seguir en su lucha, que los invitaba a seguir en su lucha, con un sarcasmo y una zorra que solo iban a la par con ese sombrero chiapaneco que tenía en la rodilla derecha, allá bajo el olmo de su tierra, de la tierra que es chiapaneca, pero que está muy cerca de Tabasco, de Macuspana, de donde nació. En fin, hay quienes siguen creyendo en todos estos circos, hay quienes siguen creyendo en toda esta parodia. Lo que no es admisible es que se niegue el registro al partido de Calderón, aunque nos repudie el personaje, aunque nos cause náuseas el personaje, que desde luego para muchos no fue más que un presidente sin legitimidad alguna, porque consideramos los muchos asuntos irregulares que privaron en aquella elección de 2006, pero eso no quiere decir que no tuvieran derecho, si llenaron los requisitos, a obtener el registro. Yo soy un enemigo acérrimo de que se siga pulverizando la oposición, porque esto beneficia al partido en el poder, y esto hace además mucho más tranquila la tarea de López Obrador de actuar sin oposición alguna, con algunos píos por allí de algunos opositores
pero no con una oposición contundente, con una oposición que marcara límites, que exhibiera la corrupción del actual régimen, no del pasado, del actual régimen, que es mucha. Pues entonces no hay razón para entender cómo al partido de Calderón se le niega el registro y en cambio se recibe de nueva cuenta al partido ahora llamado Encuentro Solidario en vez de Encuentro Social. PES con S, no con Z, porque lo otro sería como navegar en el mar, en las aguas profundas del océano. El PES, el partido, es un partido que es dirigido por Hugo Flores y que tiene como máxima hazaña el haber convertido a un antiguo miembro de la cofradía López Obradorista en militante de su partido, al futbolista Cuauhtémoc Blanco Bravo. Los americanistas están felices por tener un gobernador en Cuernavaca, yo no. Yo soy de los Pumas y me moriré con esa camiseta. Pero, caramba, qué fácil es manipular al colectivo. El PES viene de la ultraderecha. Participaron en sus asambleas nada menos que 14 ministros de culto. Son de raíces evangélicas. Reciben dinero de las sectas evangélicas de los Estados Unidos para promoverse. Nadie sabe en dónde realizaron sus asambleas, ni cuántos fueron, ni cuántos acudieron, salvo por lo que dice el Instituto Nacional Electoral. Y sin embargo ahora ya volvió a la palestra, seguramente para volver a ser aliado del partido Morena de López Obrador. Cuando comenzó el PES, buscó a Acción Nacional, sobre todo al PAN, para integrarse a sus proyectos, para buscar el cobijo de la derecha, puesto que es un partido de ultraderecha, no de centro derecha como ellos se definen, de ultraderecha como observamos nosotros. Y este partido, financiado, repito, por los Estados Unidos, crece automáticamente mientras se anula al partido que tanto molesta al presidente, al partido de los Calderón. Yo no voy a ser quien defienda a los Calderón. A mí me parece una aberración de nuestra historia que un sujeto como Calderón, que fue señalado como espurio durante 6 años y que tiene muchas cuentas pendientes con el México democrático, aspire con insistencia, con necedad, con obcecación en crear ahora un partido político, ya que no le funcionó la vía independiente a su esposa Margarita para asumir una candidatura presidencial truncada a la mitad, porque ella misma ha de haber sentido vergüenza de llegar a un palenque en donde nadie apostaba por ella. Ahora sigue insistiendo en su partido. Es como la cuota que le exige a su marido Felipe por los muchos malos tratos que recibió ella de él durante la presidencia de Felipe. Hay referentes infinitos de lo que pasó entonces. Hay referentes que hablan de hasta dónde llegó la borrachera, el alcoholismo, el cinismo, la prepotencia de Calderón al frente de la presidencia. Hay que decirlo bien, porque hay algunos que dicen, no, fue un gran presidente. Pero, ¿cuáles son los elementos para decirlo? ¿Por qué vamos a hablar de ello nada más porque se trata de la derecha o qué? Los derechistas están cayendo en el mismo error que los partidarios de López Obrador, en exaltar a lo peor de ellos como digno de ejemplo. Y eso no vale en una democracia. La democracia consiste en debatir, no en estar buscando refugios para evitar persecuciones políticas, que es lo que hacen los Calderón. Y es lo que hace también López Obrador al exaltar al INE, al que condena ya, al que dice que está podrido ya, precisamente por el hecho de negarle el registro al partido México Libre. Ni era de México, ni era una proeza de libertad constituirlo. Era simple y sencillamente un desafío descarado al poder presidencial, cuando el poder presidencial ya había dictado su decisión y se la había comunicado al presidente consejero del INE. ¡Qué vergüenza, señor Lorenzo Córdoba! ¡Qué vergüenza!
¿hasta dónde ha llegado usted? Primero, xenófobo, ahora cómplice. Es usted un miserable, Lorenzo Córdoba, un títere que actúa a las órdenes del poder que le conviene. Usted no garantiza la veracidad, la verosimilitud de una elección, mucho menos las elecciones del 2021 intermedias federales, ni mucho menos la de 2024. Si hubiera dignidad, habría que comenzar, como se hizo en el 2007, con sustituir a los consejeros del INE. Eso sí vale la pena hacerlo, sobre todo al presidente consejero, para que tengamos mayor credibilidad en las elecciones que vengan. Y que no meta la mano el presidente López Obrador, que sea honesto con él mismo y que se mantenga al margen de cualquier decisión que tome el Congreso respecto a unos nuevos consejeros electorales. Hay que actuar, no hay que estar insultando, diciendo, hablando, denunciando, sin actuar. El presidente y el Congreso tienen la obligación de hacerlo. Es su deber con el pueblo de México, al que tantas veces han traicionado. Perdónenme, no me van a callar, y lo digo hoy y siempre, con cero cobardía.